Encantado de estar con ustedes en una nueva sesión de Cinema Coach, un programa en el cual intentamos vincular los grandes films de toda la historia del cine del mundo con el aprendizaje de la vida a través de los conceptos. Es decir, cada film, cada trabajo fílmico nos da la oportunidad de confrontar a dos conceptos básicos de acuerdo a su argumento y en base a eso recrear tanto el concepto, pensar qué concepto tenemos nosotros al respecto y evaluar los resultados de las relaciones entre estos dos elementos conceptuales. Hoy nos toca un film de 2011, de un film de la realizadora norteamericana nacida en Chicago, Illinois, Tanya Wessler. Es un trabajo en el cual lo titula Histeria, que ha recibido diferentes nombres en algunas regiones y países. En Venezuela, por ejemplo, se llama Tocando el Placer. Y así, en este film se relata, y de una forma muy, inclusive con mucho de comedia, con mucho de risa y mucho de humor, se relata la invención de los primeros vibradores que complacían y daban el orgasmo requerido por las mujeres en sus diferentes relaciones sexuales. Esta película es muy interesante porque recrea a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en donde aparecen, tras las investigaciones de muchos científicos, médicos, psiquiatras europeos, comienza a estudiarse la sexualidad femenina, y la llamada histeria es, entonces, son todas las manifestaciones que en la actualidad se llamaban hasta hace poco las neurosis conversivas, es decir, en donde las manifestaciones de la insatisfacción sexual, de la no tenencia del orgasmo, tenían diferentes consecuencias en las mujeres, desde casi crisis epilépticas o crisis convulsivas hasta los más diversos síntomas. Esto se llamó realmente la histeria y en base a esto se dieron algunos tratamientos hasta que el doctor Mortimer Granville, que lo dicen aquí y expresan su vida y cómo él inventa este primer vibrador y que consolador y que realmente va a ser una historia de amor en medio de este invento. Y realmente es una historia muy, muy interesante. Es una historia que nos pone conceptualmente frente a dos elementos. Por una parte, el concepto de placer, que es un concepto bien complejo, porque para mí, por ejemplo, el placer es una sensación interna que la pueden dar los sentidos. Es decir, uno puede sentir placer visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, y cuando también esto se presenta tanto en el presente como también en las fantasías de lo que puede ser, inclusive de los recuerdos. Y es todo esto para nosotros el placer, es una sensación interna, una sensación muy agradable interna, y eso es lo que llamamos, o por lo menos yo conceptúo como placer. Y por otra parte tenemos la alegría, que la alegría, a nuestro juicio, es una emoción básica y que la alegría en uno de sus componentes es el placer, aparte de la felicidad, que es una cosa, es un elemento totalmente diferente, y en la dicha o el estar contento o la manifestación abierta de la alegría. Cuando nosotros tenemos entonces en esta película la alegría con el placer, entonces podemos encontrar mucho sentido para hacer coach a través de esta película, por ejemplo, con todo lo que es placer y extender, aquí está en el placer primario, que es el placer sexual, pero que hay muchísimos placeres y es un estudio del placer, sobre todo el placer femenino y de la alegría. Y entonces vemos, cuando hacemos la confrontación conceptual, que nos da cuatro resultados, vemos, por ejemplo, bajo placer con baja alegría, probablemente da una sensación de desánimo, de tristeza, de inclusive de dolor, mientras que las situaciones en las que encontramos mucha alegría y mucho placer
mucha alegría y mucho placer, probablemente estemos en algo muy interesante desde el punto de vista emocional, como puede ser el entusiasmo, puede ser el ánimo, puede ser ya la presencia de una gran euforia y de unos muchos elementos que van a hacer esto. Pero lo interesante es, como en todas estas confrontaciones conceptuales, qué surge en los puntos intermedios, es decir, qué surge cuando hay baja alegría y mucho placer. Y esto, para esto, ha estado mucha mujer, ha sido condenada por la historia, sobre todo en la historia occidental, que es la que más conocemos, a mucho placer y poca alegría, y da la sensación de utilización. Y fue lo que fue la mujer durante mucho tiempo, que es un instrumento de placer, y la mujer probablemente brindaba mucho placer, pero no sentía esa alegría de ser. Es decir, se trataba como un objeto sexual. La misma mujer. ¿Por qué? Probablemente porque, inclusive, y esto es una opinión muy personal, creo que la mujer con su orgasmo, con su sexualidad, con su sexo anatómico, con su sexualidad fisiológica y con toda su capacidad orgásmica de ser multiorgásmica, realmente tiene algunas ventajas sobre el hombre. Y el hombre ha visto esta ventaja en la mujer y socioculturalmente ha tratado de reprimirla. Bueno, en estas investigaciones y la invención de este aparato, de este estimulador, de este vibrador, de este consolador, que es la historia que se narra en la película, realmente la mujer va liberando eso y va encontrando, además de ser objeto de placer, va a encontrar ella placer y probablemente mucha alegría, porque la última conexión que se da entre estos dos elementos es la presencia de mucha alegría y poco placer. Da mucha alegría y poco placer, probablemente nos delata unas situaciones también muy frecuentes en donde casi esta alegría tenía que ser virginal, no asociada con el sexo, no asociada con el ejercicio de la sexualidad y probablemente una muy ingenua hasta cierto punto, una alegría realmente muy infantil para no meterse con el mundo de la sexualidad y el mundo del sexo que consideraban mucho más adulto y masculino. Cuando nosotros entonces revisamos este film bajo estos aspectos de la alegría y del placer, encontramos el encuentro de la mujer realmente del placer, de ese placer que que pueda satisfacer esa capacidad multiorgásmica de la mujer y que realmente se ve muy bien reflejado en este film. Inclusive, siempre recordaré la secuencia en la que tres médicos, los tres investigadores, tienen una paciente enfrente y están haciendo experimentos en la mujer y esta mujer está recibiendo toda la estimulación en su vagina y en su parte genital, haciéndola lograr multiorgasmos. Estos tres hombres científicos teniendo a esta paciente con multiorgasmos es realmente una de las grandes secuencias que siempre voy a recordar del cine, porque parecen tres niños investigando y tres niños sorprendidos. Estos tres hombres adultos, científicos, que realmente estaban utilizando un instrumento que va a ser muy famoso después, pero que además va a dar origen a todas unas investigaciones de la cual nace la sexología probablemente a mediados del siglo XX con trabajos de grandes sexólogos como el doctor Kinsey, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy interesante de lo que es un film que nos va a meter en el mundo de la alegría, en el mundo del placer, de cómo la mujer realmente logra muchísimo placer con este aparato mágico, el vibrador, estimulador, consolador, y realmente es una película además muy divertida que usted puede ver y que la utilización es muy amplia para buscar las discusiones de placer, qué considera placer la gente, si realmente el placer fundamental de toda vida es el placer sexual o si hay otros placeres que llenen la vida, tanto como el placer sexual,
También está para hablar de la alegría y la alegría como una emoción básica que nosotros, al menos nosotros conceptuamos como esa capacidad para cuando se aprovechan las oportunidades con las fortalezas que tenemos y que realmente se descompone tanto en felicidad como en dicha, como en placer, individualizando cada uno y realmente entonces esta relación entre placer y alegría es muy importante como elemento de coach para que la gente vaya aprendiendo probablemente a conceptuar y a tener conceptos muy particulares que puedan diferenciar la alegría del placer, así también como de la felicidad. Y entonces cuando nosotros nos encontramos trabajos como este, realmente lo podemos hacer a través de una película, a través de un film muy bien hecho, muy bien actuado, inclusive por el doctor Mortimer Granville, que es Hugh Dancy, y Maggie Gyllenhaal, que realmente es una gran actriz y hace un excelente trabajo. Así que le recomendamos que si ve esta película, Histeria, tocando placer en Venezuela, usted realmente la disfrute y la aproveche mucho, que piense sobre el placer, piense sobre la alegría y piense sobre la importancia de este mundo del orgasmo en ese placer básico que merecemos todos los seres humanos. Por supuesto, luego que entramos en la vida adulta, en la vida que podemos tomar decisiones, tener libertad, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Este es el tema muy interesante de este Cinema Coach, la película Histeria de la realizadora norteamericana Tania Wessler. Será hasta el próximo de los análisis de Cinema Coach en Natura Nostra.